cada uno de ustedes por darme la oportunidad de recibirme y compartir este hermoso momento en el cual tenemos la oportunidad de agradar a Él, de alabarle a Él y de adorarle también. Yo sé que ustedes están aquí quizás desde las 12 y yo también vengo rodando de una jornada bien apretada ya de 2, ya esta es la tercera cosa parada. Es un día muy bueno porque es un día de trabajo, así que adoramos a Dios. Es día de Jehová y es día de trabajo para nosotros. O sea, ha sido un día de adoración, un día de estar envuelto en el reino y en la comunión con el Señor. Así que es el mejor día. Mire, hermanos, ¿cuántos de ustedes han pensado, porque entiendo que lo saben, es un asunto muy elemental, pero le han dado mente a que la iglesia es un cuerpo sociocultural y religioso? ¿Te ha pensado en eso? Y yo digo que sí ha pensado porque nosotros somos muy espirituales. Y al ser tan espirituales, nos olvidamos de que también somos un grupo social. Y nos olvidamos de que somos parte de la dinámica cultural. Y nos olvidamos de que nosotros también somos parte de los procesos sociopolíticos en que vive el mundo. Y cuando nos olvidamos de esto, todo lo convertimos en espíritu. Y todo es espíritu. Y vemos el espíritu hasta en la sopa, como dicen. Pero nos olvidamos de los otros procesos. La iglesia es un cuerpo socio, político, económico, cultural y espiritual también. O sea, nosotros participamos de todos los procesos. La iglesia participa de todos los procesos. La iglesia maneja hábitos, forma de ser, cultura. La iglesia maneja economía, su economía. Ustedes están aquí, pero estar aquí, ustedes tan amplio, y usted se sienta donde esté cómodo. Eso es economía. Eso tiene que ver con lo económico. Porque usted no pudo romper la puerta para venir a entrarse aquí. ¿Verdad que no? Tuvo que ser después de ¿qué? De un contrato que significaba dinero. La silla donde usted está sentado cuesta dinero. La ropa que usted tiene puesta cuesta. El sonido que hay aquí cuesta. Yo no puedo ir a ninguna casa. Yo necesito tanta bocina, tanto un equipo de sonido fuerte. Mira, yo soy de la iglesia. Déjame hacer una oración por ti y empaquétame 5 bocinas y Señor bendice lo que yo soy del reino. ¿Con qué hay que ir en la mano? Dinero. La vida tuya también significa dinero. Y no lo podemos sacar. Políticamente, nosotros somos un grupo que participamos de los procesos políticos. Dentro de ti hay una elección. Dentro de ti hay una estrategia. Dentro de ti hay una manera de hacer las cosas. Y eso es política. Eso es política. Y también la iglesia es parte de los procesos espirituales.
también la Biblia dice que tenemos que estar bajo la dirección del Espíritu. Amén. Así que todo lo que yo soy, la integralidad de lo que soy, forma parte de todos los procesos. Pero es tan fuerte que hasta el pecado, Pablo dice que el pecado vive en ¿qué? ¿Mora dónde? Así que todos los procesos nosotros somos parte. No podemos negar ni una cosa ni la otra. Esto es toda una integralidad, no una integridad, sino una integralidad. Todas las partes se juntan y forman un todo. Y en esta tarde yo quiero, aunque yo sé que eso es un poquito, por un lado es pesado y por otro como que acontenta a la gente. Si va a favor de usted, se va a sentir contento. Y si no va a favor de usted, quizás se sienta un poquito tímido. Pero yo quiero hablar de un tema que también es de bendición en la iglesia. Vamos a hablar de dinero. Y usted podría decir, vamos a hablar de recursos, para no decir solamente dinero, sino recursos, ¿verdad? Que tiene que ver con la economía. También esto es parte de nuestro quehacer y es parte de la vida cristiana. Y usted diría, wow, yo esperaba un mensaje. No es un mensaje que yo le voy a predicar, es un sermón que le traigo. No tenga miedo, que yo le aseguro que primero Dios, el Espíritu Santo, sabe manejar esto, y en segundo lugar yo estoy aprendiendo a manejar esto. Amén. ¿Alaban al Señor? ¿Pueden bendecir a Dios? Aleluya. Yo quiero moverle a ustedes al libro de Génesis capítulo 14 verso 20. Búsquenlo, traten de tener su Biblia en mano para que vayan localizando los pasajes que vamos a ir mirando, que vamos a ir utilizando como base, como la plataforma que sustenta lo que se debe hablar. La Biblia dice que si alguno habla, que tiene que hablar conforme a la palabra. Cuando ustedes lo tengan, favor, yo que necesito 3 personas que tengan versiones diferentes para que le demos lectura. Uno que tenga la Reina Valera, otra persona que tenga Dios habla hoy, y otra persona que tenga, qué sé yo, la versión, la Biblia de Jerusalén o la versión latinoamericana, la que usted tenga, pero que sean versiones diferentes. 3 personas, hágalo rápido porque el tiempo está en contra de usted. En contra mía no. En contra mía no, porque esta es mi vida, yo puedo amanecer aquí, pero no está en contra suya. Entonces hágalo rápido. Génesis capítulo 14 verso 20. Y vamos a estar disertando con el tema el diezmo como medio sustentivo del reino. Dígalo conmigo, el diezmo como medio sustentivo del reino. ¿Ya lo tienen? El primero, Génesis 14, 20. ¿Quién lo tiene? Dígame, hermana. Su versión es Reina Valera. Diga. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Le dio los diezmos de qué? De todo. ¿De qué? De todo. Ok. Vamos a ver otra versión. Una latinoamericana. Vamos a ver allí el joven. Ok. De todo. Dicen igual esas 2 versiones. ¿Hay otra versión? Dígame, hermano. Amén.
ese, el versículo 20 del capítulo 14. No, el 20 del capítulo 14, verso 20. Ajá. Capítulo 14, verso 20. ¿Quién más tiene? Allá una dama. O sea, es la misma, más o menos. ¿Ok? Pues está bien. El versículo que hemos leído es el pasaje bíblico que reseña o registra el ejercicio, revela la disponibilidad de Abraham, y por primera vez en la Biblia se habla de diezmo. La primera vez que en la Biblia usted encuentra que habla de la palabra diezmo está ahí. ¿Quién lo dio? ¿Quién? Abraham. ¿A quién se lo dio? ¿Quién era Melquisedec? Era rey y sacerdote. Y la Biblia dice que era rey y sacerdote ¿de quién? No, dice que del Dios Altísimo. Era un servidor, un funcionario de representante del reino del Dios Altísimo. Amén. ¿Cuál es el Dios tuyo? ¿El Altísimo o el Bajísimo? El Altísimo. Entonces tú y Melquisedec tenían dos cosas en común. Eso lo tenían en común, que le servían al mismo Dios. Y ese Dios Altísimo fue el que un día se apareció en la tierra de Ur de los Caldeos, botado por allá. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios en esa tierra? Que llamó a un hombre, Abraham, y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, de tu entorno, de tu costumbre, de tu cultura, de tus prácticas, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y luego pues seguimos la negociación. Pero vete a la tierra que yo te mostraré, porque tengo unos negocios contigo, unos acuerdos contigo, unos pactos contigo, pero aquí no puedo realizarlo. Tú tienes que salir de aquí. Yo te voy a proveer de un espacio donde tú te vas a colocar, y entonces ahí yo voy a negociar contigo dentro del territorio de mi preferencia. Esto es muy interesante, hermano. Mira, en todas las escrituras nosotros vemos que Dios no negocia en todas las partes. Dios no hace pacto con la gente en todas las partes. Dios es delicado. Dios no ocupa territorio ajeno. Dios prepara la logística donde va a tratar contigo. Tú ves que Dios te ha traído aquí. Tú no estás aquí en vano. No creas que tú estás aquí por religioso o por casualidad. Porque aunque lo que te esté gobernando sea el ámbito religioso, Dios tiene un propósito contigo. Y dentro de este territorio Él va a tratar contigo. Aquí Él te va a enseñar cosas, pero te va a traer aquí. No es en tu casa, no es allá afuera, es aquí. Porque este es el lugar que era tomado para poner su nombre.
Así que Dios llama a Abraham. Ustedes saben la historia de Abraham. La palabra, la pregunta, la gran pregunta sería esta: ¿quién le enseñó a Abraham a diezmar? Porque no hay ningún pasaje bíblico que registre que dentro de los tratos Dios le dijera a Abraham: mira, tiene que diezmar. No lo hay. Entonces, ¿quién se lo enseñó a Abraham? Bueno, yo tengo dos versiones. En primer lugar, diezmar era una práctica muy antigua, que Abraham la conocía desde su tierra, desde Ur de los Caldeos. Que cuando había guerra, cuando se iba a la guerra, cuando se regresaba, se le dedicaba el 10% al Dios que lo ayudó a ganar la guerra. Y eso era una práctica conocida para Abraham. Abraham era un ser agradecido. Abraham era un ser creyente en que había una deidad. Cuando Dios lo encuentra y lo llama, Abraham le obedece y Abraham acepta entonces a Jehová como su Dios y como su rey. Abraham lo adopta como su Dios y como su rey, como el soberano de su vida. Por eso ustedes van a ver que cuando Dios le dice: sacrifícame a tu hijo, él lo hizo. Y usted podría decir: bueno, eso fue algo extraordinario, eso fue un milagro. Para usted grande, para Dios, para Abraham no era nada. ¿Sabía usted eso, que para Abraham eso no era nada? No era nada, porque eso era parte de la cultura donde Abraham vivía. En Ur de los Caldeos le sacrificaban los hijos a los dioses. Lo pasaban por el fuego para adorar a sus dioses. Ahora Abraham renuncia a esto y tiene a Jehová como su Dios. Y Jehová, su Dios, le dice: sacrifícame tu hijo. Y él le dice: en honor y respeto a tu soberanía, lo sacrifico. Y estaba dispuesto, porque esto era parte de lo que vivía Abraham. Luego Abraham, en esa peregrinación, tiene que pelear una batalla. Todo eso ustedes lo saben. Y cuando regresaba de la guerra, de ganar la batalla, él hizo una evaluación de todo lo que tenía. Y él comprobó que Jehová era el que le había dado la victoria, que Jehová era el que tenía el poder, que Jehová era el que tenía el control. Hizo una evaluación y dice que de todo llevó los diezmos, de todo. ¿De todo qué? De todo lo que encontró, del botín, de todo lo que él tenía. Y mire, debo decirle esto: una de las adoraciones más significativas que Abraham realizó fue esa. Porque en los otros actos de adoración que Abraham dedicaba un carnerito, una ovejita, esto. Aquí no. Aquí se despojó y entendió que Jehová era el dueño de todas las cosas. Nosotros estamos convencidos que Jehová es creador de todo, ¿verdad? Abraham se convenció de que Jehová era dueño de todo. Y entonces de todo tomó los diezmos y lo llevó. ¿Dónde lo llevó? Siempre, señores, la obra de Dios nunca ha estado desamparada. La obra de Dios nunca ha estado acéfala. La obra de Dios nunca ha estado huérfana. La obra de Dios siempre ha tenido cabeza. La obra de Dios siempre ha tenido liderazgo. La obra de Dios siempre ha tenido dirección. La obra de Dios siempre ha tenido trono. No solo en el cielo, lo tiene aquí en la tierra. Había un rey en una ciudad llamada Salem, que representa, todo eso es un prototipo. La ciudad esa de Salem es un prototipo de la ciudad que vamos a heredar.
Melquisedec es un prototipo del sacerdocio divino. Como rey es un prototipo de Cristo. En fin, era todo un prototipo, una representación de lo que hemos de disfrutar. Y Abraham, ¿a dónde fue con el cargamento? Fue donde Melquisedec le dio gracia a Dios, adoró a Dios, reconoció que ese hombre era el representante de Dios en la tierra. Mira, aquí hay un detalle muy importante que yo quisiera que ustedes lo puedan digerir. Dios llamó a Abraham. Abraham y Dios tenían comunión. Abraham podía verse dirigido a Dios directamente. Pero Abraham era conocedor que Dios trabaja por proceso y por un orden. ¿Y sabe qué? No fue Melquisedec que llamó, fue a donde Abraham y lo llamó y le dijo: vete a la tierra que yo te mostraré. Fue Jehová que lo hizo. Pero Abraham entendía y estaba consciente de que Melquisedec era el hombre que Dios tenía ahí para que dirigiera los procesos, tanto religiosos como políticos y espirituales. Hay que entender esto, porque hay gente que tiene problemas para entender esto. Y porque Dios les permite un día soñarse algo, creen que son las últimas Coca-Cola del desierto, que Dios sea a ellos que le habla, que Dios trata con ellos cara a cara. Y ya para ellos no hay líderes, ya para ellos no hay pastores, ya para ellos no hay gobierno, ya para ellos no hay nada, porque ellos y Dios son los últimos que hay. Abraham era el hombre que ustedes dicen que es el padre de la fe. Y que el mundo entero lo tiene como un modelo. Y usted cree en lo que sucedió con Abraham, ¿verdad? Pues si cree una cosa debe creer la otra. Ese Abraham, ese gran hombre, se humilló y reconoció el orden establecido por Dios. Ese es uno de nuestros problemas. Nosotros tenemos problemas con el principio de autoridad. Tenemos problemas con eso. Y se nos hace difícil reconocer el orden que Dios ha establecido. Se nos hace muy difícil. Hermano, y hoy quizá usted se pregunta: ¿por qué tantas iglesias? Porque hay mucha gente que tiene problemas con el principio de autoridad. Y hay mucha gente que crecen y cuando crecen ya sienten que ellos son la autoridad y están equivocados. Por encima de ellos hay una autoridad. Aleluya. Están equivocados. Tienen que humillarse. Tienen que doblegarse, que por encima de ellos Dios tiene otra autoridad. Por encima de mí hay otra autoridad que Él me dio. Y yo tengo que ir. Antes de yo salir por acá, yo tenía que ir donde mi autoridad y pedirle permiso. ¿Usted cree que yo puedo salir en tal fecha? Sí, vete. Aquí estoy. Pero en una ocasión yo tenía ya un vuelo comprado para acá y todo. Y cuando, no, yo había ido antes, yo no compro vuelos sin antes hablar con mis autoridades. Y ya yo había hablado con él, ok, perfecto, compré el vuelo. Y una semana antes de salir, llamo al obispo y le digo: me voy tal día. Me dice: no, tú no puedes salir porque tengo una reunión con todos los ministros ordenados de la iglesia de Dios y tú tienes que estar ahí. Algo que surgió que había que deliberarlo. Yo, Dios mío, está fuerte esto. Cuando voy a cambiar el vuelo, casi me estaban cobrando un recargo ahí, que casi era el otro vuelo. Yo salí de la agencia y entré a una cafetería a tomarme un jugo para poder respirar. Pero me surgió ahí, tomé el teléfono y llamé al obispo.
Y le dije, supervisor, pasa esto y esto y esto y esto. Me dijo, ¿cómo que te están cobrando tanto dinero? Le digo, sí. Le digo, yo lo voy a pagar. Y me dijo, no, espérate. Vete y cuando tú vengas, de todas maneras tú vas a la oficina. Entonces tú vas, nos sentamos y yo te voy a explicar. Digo yo, oh Dios, pero yo no merezco esto. Pero yo reconocí el principio de autoridad. Que él tomara un cambio, eso es él que es la autoridad, pero yo reconocí el derecho que él tenía de ordenarme, no puede salir. Ahora, esto pesa mucho dentro de las iglesias hoy. Esto pesa mucho. La gente no quiere que lo manden. La gente no quiere que le establezcan principios. La gente no quiere que lo llamen. Pero Abraham, como hombre de Dios, entendió que Melquisedec era el representante de Dios en la tierra. Y que aunque Jehová lo llamó a él, él sabía que él no era el rey, que el rey era Melquisedec. Él fue donde Melquisedec y cumplió con la obediencia a la autoridad. Y le llevó todos los días. Perfecto. Primera experiencia textual que nosotros tenemos. El diezmo como un medio sustantivo del reino. Primer diezmo que se registra en la Biblia textualmente hablando. Y tiene dos implicaciones. Favor prestar atención. La primera es que da la idea de que era una costumbre dedicar el 10% del tesoro rescatado en la guerra para dedicarla a su Dios como un motivo de agradecimiento. Diga conmigo, agradecimiento. Yo no quiero decir que quienes no diezman carecen de agradecimiento, pero es la Biblia que lo refleja así. El primer motivo para una gente diezmar es ser agradecido, reconocer a Dios y ser agradecido. Hace unos años yo estaba en una actividad en un lugar bien grande, había mucha gente. Era una actividad fuerte, bien numerosa. Y estaba dictando esta conferencia. Y de repente hay un hermano que levanta la mano. Dentro de tanta gente, a ver uno que levante la mano, es porque es una gente atrevida, que se atreve a mucho, ¿verdad? Y levantó la mano. Y digo, está bien, no tengo a qué correrle. ¿Qué le acontece, hermano? Le quiero hacer una pregunta, pastor. ¿Cuál es? ¿Quién es el primero que debe diezmar? Inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, tiene problemas con su pastor, eso es para tirársela a su pastor. Le digo, el primero que debe diezmar es el que le agradece a Dios la salvación de su alma y el perdón de su pecado. Ese es el primero que tiene que diezmar. Así que si usted es un agradecido, usted tiene que diezmar. Porque yo no diezmo porque lo va a recibir Juan o Juana. Yo diezmo porque honro a mi Dios por lo que Él ha hecho conmigo. Porque de Él es el cielo, la tierra, el mundo y su plenitud y todo lo que en ellos hay. Por eso yo lo honro con lo que Él me ha dado a mí. Aleluya. Así que es un motivo de agradecimiento por la asistencia que Dios le ha dado en medio de la batalla. Tú trabajas un mes o una quincena. ¿De dónde sacaste la fuerza? ¿De dónde sacaste la capacidad? ¿De dónde sacaste la destreza, la habilidad, la salud, el movimiento y todo lo que ha estado a tu favor? ¿De dónde tú lo hiciste?
significa que Dios te proveyó de todo. En medio de esa batalla que tú tuviste durante esos 15 días, todas las cosas te funcionaron. Y aún las que no te funcionaron, el jefe no la vio. Y tú no tuviste problema con eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dio la victoria en esa quincena. Entonces, ¿sabes qué tiene que hacer? En agradecimiento a Dios, debe ir delante del trono, de ante su orden sacerdotal, y llevar tu manera de agradecer a Dios, honrando a Dios con tu diezmo. En segundo lugar, agradecimiento era una manera de reconocer que la victoria no era fruto de su fuerza, sino de la intervención e inversión de la deidad. En Génesis 28, 20 al 22, favor. Génesis 28, 20 al 22. Expresa. Y creo que habla ahí de Jacob. ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo tiene? Dele lectura seguido. ¿Entre quién es esa conversación? Entre Jacob y Dios. ¿Qué le pasaba a Jacob? ¿Cuál era el problema de Jacob? Tenía problemas con su hermano. Su hermano Esaú lo andaba buscando para matarlo. Y llega un momento que se encuentra desprotegido en medio de una batalla, de una incertidumbre, de una situación difícil. Tenía que regresar a su tierra porque tenía problemas con Labán y con la familia de las mujeres. Entonces él tiene que acudir y le dice: bueno, Dios, vamos a ver, vamos a hacer un pacto. Si tú eres el Dios que mis padres han dicho que tú peleas la batalla, si tú eres el Dios que cuida, si tú eres el Dios que protege, si tú me guardares de la garra de mi hermano y me ayudares en este viaje, que no se mueran mis animales, que no se mueran mis hijos, que me dé agua, que me dé comida, que me haga provisión, que me guarde en el camino, y tú me permites, la palabra me permitiera regresar en paz, lo que está diciendo, si tú me permites volver vivo, si tú me dejas volver vivo, que mi hermano no me mate y que no pierda yo todo lo que tengo, si tú entonces tú vas a ser mi Dios. Me voy a aferrar de ti, te voy a adorar y te lo voy a demostrar. Sí, te lo voy a demostrar, dándote lo diezmo de todo. La manera en que te voy a demostrar que yo te acepto como mi Dios es que me voy a despojar de lo que tengo y te voy a reconocer a ti. ¿Cuánto adoran al Señor? Aleluya. Entonces, hermano, de acuerdo a ese pasaje bíblico y a esa experiencia de Jacob, diezmar es reconocer a Dios y aceptarlo como su dueño, como su Dios y como su Salvador. Diezmo significa 10% de todos los saberes, tanto de la producción como del comercio. Los pueblos del viejo mundo practicaban esto como una manera de honrar al soberano y recompensarlo por su obra real.
sea, la gente se llegó a entender que el rey era el que gobernaba y que el que gobernaba todo debía recibir una parte de todo. ¿Entendieron eso? El que gobernaba todo tenía entonces que ser compensado con una parte del todo. Y entonces se estableció el 10%, la décima parte, para gratificar y reconocer el trabajo y la obra del que gobernaba, del que dirigía la batalla, el que desarrollaba las estrategias, el que sentaba la base de la estabilidad. Ese hombre que pensaba, ese hombre que usaba las estrategias, aplicaba la política, había que hacerlo merecedor de algo. Y se estableció el 10. Cuando Israel es constituido como nación, Israel, el pueblo de Dios, ¿verdad? Tenía Dios, tenía territorio, tenía nombre, tenía ley, tenía rey. A Dios le agradó. Y yo quiero que usted vea muy bien esto y tenga un buen discernimiento de esto. Porque usted podría decirme, no, pero usted mismo termina de decir que el diezmo es una práctica muy antigua de los pueblos viejos y cosas. Pues realmente no fue Dios que lo estableció. Cuando Israel es reconocido como nación, dentro del paquete de la ley, el legislador divino le pareció bien, le agradó, le gustó esa expresión de respeto, esa expresión de temor, de veneración que los pueblos tenían. Porque Dios es justo. Usted ve, por ahí puede haber el pecador que haya, pero lo que haga bueno, Dios se lo reconoce como bueno y le da su recompensa por lo bueno que hacen. Dios es así, porque a cada uno Dios le pagará conforme a sus hechos. Así que cuando Israel es formado como pueblo, que ya tenía todas las identidades de pueblo, a Dios le pareció bien. Y dentro del paquete de la ley, Dios toma como base, como punto de partida, lo que hizo Abraham. Tome un momentito. Si Abraham era el hombre con quien Dios trató, y Abraham dijo, de ti haré. Mire, hermano, atención con esto, porque dentro de nosotros hay muchas opiniones. ¿Sabe? Yo estoy hablando de esto, pero aquí quizá hay alguna gente que dice, solo dice él porque es pastor. Y esa es su libertad de decirlo. Yo no me pongo guapo por eso. Hasta en público lo puede usted decir, conmigo no hay problema. Pero cuando Dios llama, cuando la raza humana fracasó, Dios llama ¿a quién? Dios llama a Abraham para a través de Abraham seguir el proceso. Ahora Dios no está mirando a las razas que habían fracasado. Dios está mirando a Abraham como un nuevo comienzo, como un génesis, como un nuevo inicio de esos procesos. ¿Y a quién escoge? Escoge a Abraham. Ese hombre que se escoge como base para esos procesos que Dios le va a dar continuidad, decidió diezmar. Más tarde viene detrás otro que también es parte de esa base, Jacob, y también dijo, voy a diezmar. Y los dos dijeron, es a Jehová que se lo vamos a dar. Ahora, ¿de dónde Israel iba a salir como nación? ¿De los lomos de quién? Del mismo Abraham. De ti haré una nación. Pero oiga la segunda parte. Y en ti serán benditas. ¿Todas qué? ¿Todas qué? ¿Y usted es parte de qué? ¿Y no vive en una nación? ¿Usted no se siente bendecido por la bendición de Abraham? Pues entonces usted debe hacer lo que hizo Abraham.
Porque ¿cómo es posible que queremos fe? Que Abraham fue excelente, que Abraham es nuestro padre, y no hacemos lo que el padre hizo. No seguimos el ejemplo del padre. A Dios le agradó, le gustó lo que había practicado Abraham, lo que había practicado Jacob, y lo vio saludable. La Biblia dice que todo lo que Dios hizo, lo hizo ¿qué? En gran manera. No bueno, bueno cualquier cosa. Lo hizo bueno en gran manera. Y luego entonces Dios viene y establece la práctica del diezmo como una ley en el pueblo, que iba a servir como base para la bendición de todas las naciones. Hoy hay, mire, yo vi y escuché en internet, en YouTube, un ignorante, porque eso es una lacra intelectual, que yo quisiera encontrarme con él, que eres enemigo del asunto eres enemigo del pastorado. Y entonces estaba dando como forma una charla del diezmo, y él dice que el diezmo era un asunto de la ley. Por eso yo digo que es una lacra intelectual. Teológicamente es un ciego. Porque cuando vino la ley a establecerse, hacían miles de años que el diezmo ya existía. Pero él, como es enemigo del ministerio, porque quizás quiso pastorear y no pudo, y es un frustrado. Sí, porque eso sucede. Ustedes no se han fijado que los seres humanos acostumbramos que lo que nosotros no podemos hacer, porque no tenemos la capacidad, no queremos que nadie más lo haga. Hay un libro que se titula de fábula, El viejo Esopo te cuenta. Y en ese libro yo vi una fábula, un cuento de un zorro que iba por una parte y vio unos ramilletes de uvas. Y estaban lindísimos. Y él luchó y luchó por alcanzar una. Y luego no lo logró. Y cuando no logró alcanzarla, la miró y dijo: no sirven. Y salió y se fue. Y así nosotros tenemos gente, hermano, aún dentro de los templos, que lo que ellos no pueden hacer no sirve, aunque sea bueno, aunque el otro lo haga bueno. No, lo bueno es lo que ellos hacen. Mire, eso es un espíritu que hay que reprenderlo, que nosotros siempre vivimos reprendiendo. Si tú no puedes hacer una cosa, hay alguien que la puede hacer. Tú no lo harás todo. Humíllate, que tú no lo vas a hacer todo. Si tú no puedes pastorear, evangeliza o canta o haz otra cosa, pero el que está pastoreando, déjalo que pastoree, que Dios lo llamó a eso. A Dios le pareció bien entonces que la práctica de que Abraham, que Jacob llevó a cabo, convertirlo en una ley, porque Dios lo vio bueno. Si Dios lo aceptó es porque es bueno. Y lo estableció. Y oiga cómo lo estableció: de una manera rígida, muy rígida, de manera que en Israel el que no diezma, en la antigüedad el que no diezmaba era considerado como bueno, pero no lo digan así, era considerado como uno que se adueña de lo que no es de él. Sí, pero más suave, ¿verdad? A Dios le pareció bien, hermano, y lo convirtió en una costumbre, en una ley. Y los hijos de Israel tenían que enseñarle a sus hijos
a honrar a Dios con lo que tenían. Se estableció como una ley. Pero yo algunas veces veo los evangélicos con tantos problemas para diezmar y para dar una ofrendita. Y por eso la iglesia es menos poderosa. Por eso la iglesia tiene menos facilidad, hermano. Por eso la iglesia, usted va a ver poca gente rico dentro de la iglesia. Porque es que la iglesia no aprecia la fuente de la riqueza. La fuente de la riqueza es la obediencia a Dios. Esa es la fuente de la riqueza. Y cuando yo me revelo y cuando yo le digo a Dios, yo no tengo que darte de lo mío, yo le estoy negando el derecho al creador de todas las cosas de hacer uso de lo que es de Él. Yo me estoy revelando, yo lo estoy sacando, yo lo estoy echando afuera y yo me estoy empoderando de lo que le pertenece a Él. Bien, así que se convierte en una práctica cultural religiosa de los padres. Eran parte de, la práctica cultural y religiosa normalmente era parte del patrimonio de los hijos. O sea que los hijos tenían que enseñársela y eso era lo que ellos aprendían como nación. Y eso lo practicaban. Pero mire, en Israel todo el ejercicio del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, era basado en dar. Oiga esto, los diezmos, de todo. Nadie podía cortar, porque era una maldición. De todo, número uno. Número dos, las primicias. Número tres, si tenía un problema con alguien, para hacer la paz, otra ofrenda. Si pecaba, para ser perdonado, otra ofrenda. Pero hasta la respiración costaban ofrenda en Israel. Y hoy nosotros nos encontramos tan difícil gratificar la obra de Dios con un diezmito. Y vivimos cogiéndole prestado a Dios. Pero no le pagamos nunca. Si Dios no fuera creador, ya estuviera en bancarrota, ya los evangélicos lo hubiesen quebrado. Pero eres creador. Y cuando tú no le das lo que tiene, no le reportas lo que tiene que reportarle, entonces Él crea. Porque la obra de Él no va a fracasar por tu infidelidad y por mi infidelidad. Cuando yo no sea fiel, Dios levantará otro. Hasta los de la tiniebla lo va a traer. Usted sabe que yo tengo vecinos al lado de la iglesia que son impíos, no van a la iglesia ni a un culto y mandan los sobres con el diezmo. Sí, hermano. Y eso no solamente en una parte, en diferentes lugares donde yo he estado, yo he visto esa experiencia. Y yo nací en una iglesia, en una provincia de la República Dominicana que le llaman El Ceibo. ¿Y sabe qué, hermano? En ese lugar hay un campo que le decían La Cuchilla, y ahí había una iglesia muy fuerte y poderosa en décadas atrás, que todavía está, pero como campo al fin la gente han emigrado. Y había una iglesia muy fuerte ahí. Y la gente de ahí, los ganaderos de ahí, cuando vendían los que criaban ganado y vendían un grupo de reses, de becerros, como ellos le llamaban, que lo mejoraban, lo engordaban para venderlo, para negocio. Cuando lo vendían, mandaban a buscar al pastor. Gente impío, no iban a la iglesia nunca y diezmaban. ¿Sabe qué decían ellos? Es que nosotros somos bendecidos. Aleluya. Entonces, yo no entiendo por qué hoy a nosotros nos duela tanto. Hoy tú entras
Y si tiene ofrenda, entra. Y si no tiene, también. Hoy tú eres miembro aquí. Como quiera el pastor y los líderes oran por ti. Como quiera el pastor y los líderes. Si tú diezmas, oran por ti. Si tú no diezmas, oran por ti. Si tú diezmas, te visitan. Si no diezmas, te visitan también. Si tú diezmas y estás en el hospital, te visitan. Si tienen que comprarte una receta, te la compran. Y si no diezman, también lo hacen. Porque no nos importa eso. Porque el compromiso no es conmigo. El compromiso es con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con el dueño de la obra. Si te niega, te le niega a Dios, no al hombre. Así que Dios lo estableció, a Dios le gustó. Hay una realidad que se ve brotar desde el interior de la esencia divina. Antes de formar al ser humano, Jehová Dios crea todas las cosas indispensables para la subsistencia de toda la creación, dando prioridad al hombre y a la mujer. Y le preparó un paraíso. Y rodeó al ser humano de todo lo bueno y lo que el ser humano necesitaba. Así que cuando yo diezmo, yo lo que estoy es tratando de agradecer lo que Dios hizo por mí antes. Dios no le pide al hombre para acomodarlo, sino que le dice al hombre: dedícame a mí como una manera de reconocer lo que yo he hecho contigo. Así que Dios crea el principio de la manutención. Dios es un Padre justo y responsable. No creó al hombre para dejarlo suelto, le creó con qué mantenerlo. Es un papá cuidadoso, estableciendo una responsabilidad que debía perpetuarse, debía ser para siempre como un valor moral. La primera familia de la tierra, Adán, Eva, Caín y Abel, y las féminas o las hijas hembras que no se mencionan en el texto bíblico, fueron enseñadas a honrar a Jehová Dios con el fruto de la obra de su mano, con el producto del campo que Dios le había dado para que lo labraran y para que vivieran de él. Así que por mucho que el hombre haga por Dios, Dios ha hecho más por él. Lo único que sucede es que de lo mucho que Dios me da, de los 100 que Dios me da, yo agarro 10 y no he visto a alguien que se conforme con tan poca cosa. Sí, Dios se conforma con 10. Sin embargo, nosotros 90 y no nos sentimos conformes. Queremos los 100. Oye, es Dios que lo creó todo. Dice, dame 10 nada más. El dueño de todo dice, dame 10 nada más. Y coge lo otro para ti. Resuelve con lo otro. Y a nosotros nos está doliendo. Yo quiero que veamos Proverbios capítulo 3, verso 6, verso 9 y verso 10. Rapidito, porque yo le dije que no es contra mí que está el tiempo, es contra el estómago suyo. Proverbios capítulo 3, verso 6, verso 9 y verso 10. Vamos a leerlo. 6. Lo primero es, ¿qué es lo que dice Dios ahí? A la gente se le dice, reconoce a Dios en todos. Verso 9. Sí. ¿Honra a quién? ¿Con qué? Con tu economía. Hónralo con tus bienes. Reconócelo. Venéralo. ¿Y qué dice el 10?
aquí hay tres cosas que se establecen. Puede sentarse. Tres cosas se establecen aquí. Tú eres y yo soy un virus humano, que estamos llenos de limitaciones y dificultades, pero tenemos una vida por delante. Y lo primero que establece la palabra es: reconoce a Dios en todos tus caminos. Lo primero, reconócelo. Eso fue lo que Abraham hizo. Lo reconoció. Lo segundo que se establece: y hónralo, reconócelo y hazlo partícipe de tus bienes. Eso fue lo que Abraham hizo. De todo lo que él había logrado, apartó para gratificar, honrar a Jehová. Y lo tercero que se establece: y verá que de la noche a la mañana, cuando menos espere, será lleno tu granero. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El dueño de todo atenderá tu granero. Pero ¿y por qué que nos da tanta lucha dedicar 10%? Si de ninguna manera eso te va a resolver el problema. El granero está vacío, y aunque coge el 10%, no te va a resolver el problema. Tu granero va a seguir vacío. Suelta el 10%, hónralo en todo su camino y llena tu granero. Yo quiero mejor el granero lleno y no el 10%. Yo me despojo del 10% y hasta un 15% si es posible, pero que se llenen los graneros. Reconócelo en todos tus caminos. Hónralos con tus bienes y la primicia de todos tus frutos. Y la primicia de todos tus frutos. Lo primero. ¿Quién es el primero en tu vida? Yo quiero que ustedes vean en el Salmo 25, verso 14. Salmo 25, verso 14. Hermano, ¿quién es el primero en tu vida? Ya nosotros hemos aprendido a decir que Dios es el primero, porque es que no podemos decir que es el último. Pero una cosa es que lo digamos con las palabras y otra cosa es que lo demostremos con los hechos. Dios para mí es lo máximo. Eso hay que verlo. Que cuando estamos aquí en medio de la gloria decimos muchas cosas que parece que la gloria se lo lleva, porque después no aparecen, no se vende pues. Salmo 25 verso 14, ¿cómo dice? ¿Entendieron? ¿Con quién es que Jehová tiene comunión íntima de adentro? ¿Con quién Jehová se sienta a hablar? ¿Con quién Jehová se detiene en su casa? ¿A quién Jehová le dice lo que va a hacer? Aleluya. Aleluya. Te tengo una pregunta que parece jocosa y boba. ¿Con quién se sienta Jehová detrás de la casa, debajo de la mata, a comer pizza? Y usted podría decir, bueno, es verdad que tonta. Eso, pero si usted lo lleva al plano bíblico, no es tonto. Cuando Jehová iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿dónde se paró? ¿Dónde fue primero? Y en el libro de Isaías hay un texto que dice que Jehová dijo: Abraham es mi amigo. ¿A dónde se paró antes de entrar a Sodoma y Gomorra? ¿En la casa de quién?
¿En la cabaña de quién? ¿En la tienda de quién? ¿Y qué hizo allí? No, pero mire, es verdad que hubo una conversación, pero oiga, él hizo otra cosa. Se sentó, le lavaron los pies y se sentó a la mesa y comió con ellos y habló con Abraham y le dijo a Abraham lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra. Porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, es con los que le respetan, es con los que le tienen en cuenta, es con los que le honran, es con los que le veneran. Y usted podría decir, pero el texto que usted usó está un poquito fuera. Usted va a ver si está fuera. No creo que esté fuera, creo que está bien. Yo voy a abreviar un poquito y a dejar algunos comentarios que tengo aquí, porque el tiempo no da. Pero así rápido, es bueno que usted comience a mirar los libros del Pentateuco y que usted lo vaya analizando para que usted vea cómo todos estos procesos se fueron dando en el pueblo de Dios. Pero a mí lo que me llama la atención es que hoy nosotros decimos que Abraham es el padre de ¿qué? Y que en Abraham serán benditas todas las naciones. Y entonces me suena extraño que lo que sale de Abraham no pueda hacer lo que Abraham hizo. Eso es lo que suena indigno y lo que hay que prestarle atención. En el libro de Éxodo, vamos, el libro de Deuteronomio, para que andemos más rápido, capítulo 26, versos 2 y 13. El diezmo es visto como algo sagrado. Dios dice que de él. Vamos a verlo, pueden leerlo. 26, verso 2 y verso 13. Ajá. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas, y se saciarán, y dirán delante de Jehová, tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos. Déjenlo hasta ahí. Cuando acabe de diezmar. Ustedes saben que esto lleva un poquito de tiempo, hacer algunos detalles. El diezmo aquí bíblicamente en ese texto se está tratando a nivel nacional, no a nivel de un grupito, no, sino a nivel de la nación. Entonces, el pueblo se le había instituido varias formas, varias modalidades dentro del tema del diezmo. Había un año que era de diezmo. Había, en fin. Entonces, en este caso, el pueblo tenía unas 3 fiestas nacionales. Y durante esas 3 fiestas al año, el pueblo tenía que ir desde los diferentes lugares, ir al templo. Entonces, lo normal era que desde el lugar donde tú estabas lejano, tú fueras acumulando y guardando todo lo que eran los diezmos, de lo que durante esos 4 meses tú cosechabas, las ovejas que venían, la primicia y todo eso. Y la Biblia dice, ustedes lean esos libros, Levítico, Éxodo, Deuteronomio, usted va a encontrar que dice, si alguien quiere tomar algo, tiene que añadirle 1/5 parte, o bien se tiene que pagar intereses. Eso es sagrado.
Eso no se puede tocar. O sea, son unas prácticas bien rígidas que la estableció Dios así. Y luego cuando llegara el día, entonces iréis a la casa y lo llevaréis para que, para que ustedes entiendan mejor cuál era la idea. Mira, oiga lo que Dios dice: para que haya en mi casa alimentos. Para que en mi casa, estaba hablando del templo donde iban miles de personas que no tenían nada, forasteros, desamparados, y más toda la casta sacerdotal que había, que eran familias enteras, eran cientos de sacerdotes. Dios dice: esa gente tienen que tener en mi casa comida abundante. Y la Biblia dice, porque por causa del tiempo yo no lo puedo llevar a todos esos pasajes bíblicos, que aunque lo tengo ahí, pero por causa del tiempo, la Biblia dice que Dios le dijo a los levitas: ustedes servirán en el templo y no tendrán heredad, ni tendrán nada. Ustedes estarán ahí fijos para que ofrezcan los sacrificios, y yo voy a darles los diezmos del pueblo a ustedes como una recompensa por el trabajo que ustedes hacen. Oh, y hoy hay gente que quieren negarle el derecho a quienes trabajan en el altar a vivir del altar. Y hablan de justicia. Y dice que justicia, que son justos. Eso no es ser justo. Justo es precisamente darle a cada uno lo que merece. Así, hermano, que hay otro pasaje en Levítico 27, 30 al 33, indica la responsabilidad de los sujetos que manejan la producción, de consagrar el diezmo para Dios. Y ahí van los sacerdotes. Yo sí creo, hermano, que la iglesia, los diezmos que la iglesia da, deben ser administrados de una manera sana. ¿Ah? Deben ser manejados de una manera sana. Levítico capítulo 27, verso 30 al 33. Deben ser manejados de una manera sana, consagrándolo, dedicándolo para la obra de Dios. Pero permítame decirle, señores, que el pastor y su familia son parte de la obra de Dios. ¿No es así? Igual que lo que hay que comprar aquí, igual que lo que hay que hacer, son parte de la obra de Dios. En el pueblo de Israel, oiga lo que Dios dijo: ustedes no van a trabajar, ustedes no van a tener finca, ustedes no van a tener esto, ustedes van a estar ocupados en la casa. El principio, ese principio hoy los pastores no lo pueden cumplir. Ese principio de la voluntad, del deseo de Dios, hoy los pastores no lo pueden cumplir. ¿Por qué no lo pueden cumplir? Por la dureza de corazón del mismo pueblo. Y queremos entonces que crezca la iglesia. ¿Usted sabe cuál es la base del crecimiento de la iglesia? ¿Usted sabe lo que genera crecimiento en la iglesia? La iglesia crece cuando hay alguien que está dedicado a vivir de rodillas y a tener la mente abierta para que Jehová le hable y le revele las estrategias que hay que producir. ¿Usted cree que enfrentar al diablo es con hambre que se enfrenta? Por eso yo le dije ahorita que la iglesia de momento parece que todo es espíritu. Y todo es espíritu. No, mire, aquí hay cosas que no son espíritu. Aquí hay cosas que son arroz y habichuela y carne, y sal y azúcar y café. Aquí hay cosas que son también pagar un apartamento y vivir dignamente como un humano. Dios no hizo al hombre y lo tiró a la calle. Hizo al hombre y le preparó primero un paraíso donde iba a vivir, y lo rodeó de todos los bienes para que estuviera ahí tranquilo y se dedicara y tuviera comunión con Dios. Oh, sí, qué bueno. Pastor, ore por mí. Pastor, estoy interno. Pero usted no sabe si el pastor tiene con qué ir al hospital.
ore por mí, pero usted no sabe si ese día ese hombre está turbado porque no tiene con qué resolver su responsabilidad en su casa. Y oiga, y dígamelo a mí, que he pasado por esa experiencia, porque usted me oye hablando duro, pero es que yo tengo historia. Cuando yo le digo que tengo historia, lo que le estoy diciendo es que yo comencé a pastorear en el año 1983, cuando me entraba $1.80 en el mes. Y yo no dejé de pastorear así. Y pasaron 2 o 3 años y me entraban $30. Y cuando me casé, por la misericordia de Dios, no me entraban 40. Y tuve mis hijos por la misericordia de Dios y no me entraban 100. Y pasaron años y años. Y cuando tenía 10 años pastoreando, todavía no estaba en una iglesia donde entraran $2,000. Así que yo puedo hablar. ¿Sabe por qué? Porque yo le sé decir a la iglesia: si tú diezmas, yo pastoreo. Y si tú no diezmas, yo pastoreo también. Porque el que me llamó a pastorear no fue el bolsillo tuyo ni el trabajo tuyo. El que me llamó a pastorear fue Jehová, Dios de los ejércitos, el creador de todas las cosas. Y Él me sustentará. Y Él produce aunque sea en el desierto. Eso es una verdad. Eso es una verdad y yo se lo digo a la gente. Pero la otra verdad es que Dios te tomará en cuenta a ti. El que sirva de tropiezo para el crecimiento y el desarrollo de la obra de Dios. Sí, porque ahora hay un evangélico. No, porque hay que depender de Dios. Sin embargo, Dios ha dicho que dependa de ti. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Ok. Pues yo le voy a decir, cuando Jesús estaba en una actividad y llegó la noche y habían más de 4,000 personas, se acercan los discípulos, la gente estaba sin comer, y se acercan los discípulos y le dicen: maestro, despide a la gente que se están ya muriendo de hambre. Y el Señor, ¿qué le dijo? Denle ustedes. Denle ustedes. ¿Quiénes son los que tienen que mantener su pastor? Vamos a hablar claro, señores. Vamos a hablar claro. Es la sinagoga que tiene que mantenerlo. Yo le estoy hablando con toda la libertad posible, conforme a lo que puedo enseñarles de las Escrituras. Y también la otra cosa, conforme a lo que la iglesia convencionalmente ha acordado. Porque esa es otra cosa que los infieles no ven. No, eso es de la ley. Eso es del Antiguo Testamento. Pero permítame decirle que en el Nuevo Testamento era una práctica en los tiempos de Jesús. Número 1. Y número 2, la iglesia, Jesús le dijo a la iglesia, toda autoridad, cuando Él resucitó, le apareció, ¿qué dijo? Toda y el derecho me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y entonces le dijo, por tanto vayan. Y entonces le dijo, y todo lo que ustedes ataren en la tierra será. Eso se interpreta: todo lo que ustedes acuerden en la tierra y determinen hacer, en el cielo se aprobará. Y lo que ustedes determinen no hacer, en el cielo no estará escrito. Le dio la autoridad a la iglesia, y la iglesia tiene la autoridad. Y lo que la iglesia cuando la iglesia se reúne y tomó una decisión y acordó una cosa, eso es acordado en el cielo. Y si tú no la cumples, tú estás en pecado, porque estás violentando lo que el cielo respeta. Y tú no eres mejor que los que están en el cielo. ¿Estamos claros? Ya voy a volar, porque hasta a mí me está haciendo daño ya.
Deuteronomio, Número capítulo 18, verso 26. Número 18, 26. Demuestra que diezmar es incluyente. Que diezmar es incluyente, que todos deben hacerlo. Todos tenemos que diezmar. Tiene que diezmar el pastor, tiene que diezmar la esposa del pastor, los hijos, todo el mundo. Tienen que diezmar los diáconos. Es más, todos. En Deuteronomio capítulo 14, verso 22, establece el principio de la honestidad al diezmar. Establece el principio de la honestidad al diezmar. Y hay una palabra que dice indefectiblemente. ¿Qué significa eso? Sí, pero una orden condicionada. Porque también hay una orden expresa ahí también, implícita. Cuando dice indefectiblemente diezmará, ahí hay una orden. Sí, hay una orden. Pero la orden está condicionado. ¿Cómo diezmará? Indefectiblemente, sin defecto. No, sin falta. Sin corte, que hay gente que tiene tijera. Sin defecto. La palabra es la que dice indefectiblemente diezmará todo el fruto del campo, de las ovejas, de la vaca, y hasta de los hijos. El primero es de Dios. Mira, eso era, qué fuerte era esa costumbre. Por eso que yo digo hoy que nosotros vamos suave. Deuteronomio capítulo 14, verso 22 establece el principio de la honestidad al diezmar. Diezmará de todo. El verso 23 del mismo capítulo 14 te incluye en el beneficio de los diezmos, y la sentencia final dice, oiga esto, hermano, y la sentencia final del versículo 23, oiga que dice, para que aprendas a temer, a respetar, a venerar a Jehová tu Dios. Para que aprenda. Señores, de acuerdo a ese versículo, entonces el que no diezma, ¿qué pasa? No, problema tengo yo. Que no respeta a Dios. Digo, yo estoy hablando de acuerdo. Para que aprendas a respetar a Jehová tu Dios. Para que no viva oscuro, ajeno de las decisiones divinas. Por eso fue que lo mandé a leer al Salmo 25, verso 14, que dice que la comunión íntima con quien Jehová habla, quien Jehová le revela sus secretos y trata su pacto, es con los que le temen. Y a ellos le da a conocer sus decisiones, a los que le temen. Y aquí dice, diezma para que aprendas a reverenciar, a venerar y a respetar. Hay otros versículos aquí. Segunda de Crónicas, eso yo lo voy a dejar. Ustedes, pero si ustedes quieren yo les doy la cita. Segunda de Crónicas 31, 4 al 5. ¿Lo tienen? Y Número 18, 21 al 31. Tómenlo, porque el tiempo no nos da para hacer todo su comentario y queremos
queremos cerrar. Yo quiero cerrar con si ustedes quieren, yo cierro aquí. Ahora la parte del Nuevo Testamento se queda. El diezmo en el Nuevo Testamento. Nosotros hemos hablado del diezmo conforme a toda la logística y movimiento y ejecución del antiguo, del pre-antiguo testamento. De lo que fue antes del Antiguo Testamento y durante el Antiguo Testamento. Y en los tiempos de Jesús. Ahora hay una parte que ¿qué pasó con el diezmo en los días de Jesús? Posterior a Jesús, en la iglesia. ¿Qué hizo si la iglesia aprobó esto? Si no lo, en fin, hay unas cuantas citas bíblicas ahí que se puede ver. Pero ya hay que concluir. Permitan, ¿me pueden dar 5 minutos? Perfecto. Ok, pues vámonos a hacer así. En cuanto al Segundo Testamento, o el Nuevo, porque ya de nuevo no tiene nada. En el Segundo Testamento, en los días de Jesús, la práctica del diezmo era una realidad. Jesús no vino a quebrantar la ley. Mateo 23:23 deja claro que el diezmo no estaba en desuso, sino que era una práctica que se mantenía. Como Jesús vino a cumplir la ley, a mi juicio, Jesús diezmaba. Porque Jesús no vino a violentar. Y hay un versículo en el libro de Santiago, ¿sí?, que dice que el que cumpliere toda la ley y la violentara en un puntito, era culpable de todo. ¿Y Jesús vino a qué? A cumplir y diezmar, era parte. Así que se sobreentiende que Jesús diezmaba. En el libro en Mateo capítulo 2 verso 21, también alude a la práctica de honrar al soberano en su justa dimensión. Y así se redime el principio de la equidad como de la justicia. Cuando alguien le presenta, le va y donde le dice: Señor, es justo que le paguemos tributo al César. Y él dijo: bueno, pero eso está de más, pero tráiganme una moneda acá. ¿Qué cara es esa? El César. Y esto. Dijo: pues denle a César lo que es y a Dios lo que es. Y ahí se establece el principio de la justicia y la equidad en la práctica religiosa. Y eso también habla del diezmo. Da a cada uno lo que le pertenece. El diezmo era un tributo. Es y sigue siendo. Yo no sé aquí, pero pienso que sí. Por el uso de la llamada, por el uso de la comunicación, ¿usted sabe que a usted le cobran un diezmo? El 10%. Por todo lo que usted hace, usted tiene que diezmar. Usted ve que la gente vive hablando por ignorancia. Es que viven hablando que el diezmo, qué sé yo, pero usted tiene que diezmar obligado. No lo hace en la iglesia y como quiera tiene que diezmar. Hágalo para la gloria de Dios. Hágalo para honrar a Dios. Hágalo para bendecir el reino. Y Dios llenará tu granero. Dios te bendecirá. No hay que estar hablando mucho de que siembra y qué sé yo qué, como si esto fuera un negocio, un intercambio, como si esto fuera un mercado, como si esto fuera un trueque.
Es que tú tienes que tener tu convencimiento, tu relación con Dios. Oye, la relación íntima de Jehová es con lo que le temen. Es que tú tienes que estar convencido de los niveles de tu relación con Dios, hermano. La gente que tiene relación con Dios no da brega. No da brega porque su corazón es de Dios. En su corazón manda Dios. Dios habla con él. Esa gente que usted ve que por todo hay que estarle dando las 20 explicaciones, hay que estarle esto. Señores, son gente con problemas, son gente que no han superado en la fe, no han crecido y hasta su salvación está en tela de duda. Vamos a hablar claro, porque necesitamos. Conoceréis la verdad si no eres rebelde a la verdad. Que si eres rebelde no va a haber nada. En el libro de los de Hebreos, capítulo 7, verso 1 y 2, hay una referencia de que Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, que significa rey de justicia y rey de paz. Nadie, aquí al único que se le atribuye rey de justicia y rey de paz, ¿a quién es? ¿A quién es el único que le reconocemos con estos calificativos? A Dios. El verso 8, creo que la discusión queda cerrada en el verso 8. ¿Cómo dice el verso 8? Para ver si es verdad que la discusión queda cerrada. ¿Cómo dice? Diezmos, hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Qué es lo que dice el texto? Es verdad que aquí son los mortales los que los reciben. Eso es para los críticos, es una forma de responderle a los que lo atacaban la práctica. Dice, ciertamente aquí los reciben hombres mortales. No podemos decir que no. Es una verdad. Dice, pero allá los recibe uno de quien se da testimonio. ¿Qué? Que vive. Ahora, ¿de quién es el único que se da testimonio de que está vivo? De que al tercer día resucitó, se levantó de la tumba y ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, y antes de irse dijo, toda potestad, todo se me entregó a mí, soy el dueño de todas las cosas. Pero como una prueba final, por si alguno tiene duda, Mateo 18, 18. Dice allí, y todo lo que ustedes acuerden y aten aquí en la tierra, será. ¿Sabe una cosa? La iglesia convencional y universalmente ha aceptado y ha acordado que la práctica del diezmo es tomada como un medio de sustentación del reino. Ha seguido los pasos originales del Padre, que entendió que quienes servían en el templo tenían que ser mantenidos de los ejercicios del templo. Hemos seguido y entendido que aunque no lo hemos podido lograr todo, que un ministro que tenga que trabajar fuera de la iglesia, cuando viene a la iglesia es un medio ministro, porque no tiene todo el tiempo y las condiciones intelectuales, emocionales para dedicarse enteramente al desarrollo de la obra de Dios. Usted se imagina un pastor
que tiene que salir a su trabajo a las 8 de la mañana para regresar a las 6 de la tarde. Y algunos tienen que trabajar hasta los sábados. Y si trabajan en un edificio tapando hueco, a eso es que viene el domingo también, a tapar hueco. Entiendan lo que estoy diciendo. Viene a dar algunos toquecitos, pero no es verdad que tiene todas las condiciones. No está concentrado, señores. Es humano. Es un ser limitado. Es un ser que alguna vez la carga, el estrés, le da dolor de cabeza. Se siente cansado. Y algunas veces se arrodilla a orar. Y lo que hace es que se duerme ahí. Y usted sabe por qué Dios bendice la obra. Dios la bendice por su amor y su misericordia y porque todo es de Él. Pero te va a llamar a cuenta a ti. Vamos a cuidarnos de esto. Y yo en este día le he hablado a ustedes desinteresadamente de todo, ¿eh? Yo no soy pastor aquí. Y ni siquiera en la iglesia donde yo estoy pastoreando soy interesado. Donde yo menos hablo de esto es en la iglesia donde pastoreo. Yo le enseño a la gente lo que la Biblia dice. Y de ahí en adelante usted es responsable. Porque a mí Dios me mantiene como quiera. Sí, hermano, Dios me mantiene. Yo le he dicho que yo tengo historia, que yo tengo pruebas de que Dios me sostiene como quiera. ¿Qué? Pero yo no lo enseño porque yo quiera tener una solvencia de esa parte. No, porque yo diezmo también. Yo lo enseño porque sé la palabra de Dios. Primero. Y en segundo lugar, yo lo enseño porque ese es el orden de la iglesia. Y yo tengo que ser fiel y leal a la iglesia, a la palabra, a Dios y a la iglesia también. Hay gente que nada más son fieles a Dios, pero no tienen que ver con la iglesia. Yo tengo que serle fiel y leal a mi iglesia, porque la estableció Dios y Dios me puso ahí. Esa iglesia es una bendición para mí y yo tengo que ser una bendición para la iglesia. Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Que el Señor le ayude a perdonarme si he tocado alguna tecla en la vida suya que usted no quería que la tocara. Pero que Dios nos ayude a entender los errores que estamos cometiendo y por qué no estamos progresando más. Que Dios nos ayude a entender. Que Dios nos ayude a reflexionar. Esto no es cuestión de hombre, no es cuestión de su pastor. Yo lo voy a dar para que no se muera de hambre. No, usted se equivocó. Si usted no lo da, Dios va a levantar hasta un cuervo. Yo no sé de dónde, de qué montaña lo va a sacar y va a traer pan, pero a usted lo llamará Dios a juicio. Escucha lo que te digo, iglesia. El que tiene oído, que oiga lo que la palabra dice. Pase por acá.